El páncreas es una glándula retroperitoneal ya que se encuentra por detrás del peritoneo. Este páncreas tiene una medida de entre 12 a 15 centímetros de largo y de ancho de 2.5. Las porciones de este páncreas van desde la parte más dilatada, que se conoce como cabeza, que está relacionado con un proceso inciforme, además de que también consta de un cuello, un cuerpo y una cola. Los jugos pancreáticos se secretan en las células exócrinas dentro de conductillos. Estos conductillos se van a unir para formar dos conductos. El primero de estos es el conducto pancreático principal y el segundo es el conducto pancreático accesorio. El primero de estos, el conducto pancreático principal, también se conoce como conducto de Wilson, y este conducto de Wilson en la mayoría de las personas se va a unir al colédoco. La unión entre el conducto pancreático principal y el colédoco formarán una dilatación que conocemos como ampolla hepatopancreática, y esta ampolla hepatopancreática también se le conoce como ampolla de Vater. Esta ampolla de Vater llevará el contenido posteriormente hacia el intestino delgado, donde desembocará en la papila duodenal mayor. En el caso del conducto pancreático accesorio, también conocido como conducto de Santorini, este conducto de Santorini sale del páncreas y va a desembocar en el duodeno, en lo que conocemos como papila duodenal menor. Esta papila duodenal menor se encuentra 2.5 centímetros por arriba de la papila duodenal mayor. El páncreas está constituido por pequeñas agrupaciones de células epiteliales glandulares. El 99% de estos racimos, que conocemos también como acinos, formarán la porción exócrina del páncreas. Estas células acinosas secretarán una mezcla de líquidos con enzimas digestivas que en conjunto conoceremos como jugo pancreático. El 1% restante de los acinos son los islotes pancreáticos o islotes de Langerhans, y estos islotes de Langerhans conformarán la porción endocrina del páncreas. Cada día el páncreas secreta entre 1200 a 1500 mililitros de jugo pancreático. Este es un líquido transparente e incoloro que en su mayoría está formado por agua, pero también contiene sales, bicarbonato y algunas enzimas. La función del bicarbonato en el jugo pancreático es darle un pH alcalino que va de entre 7.1 a 8.2. La función de esto es amortiguar el pH ácido del jugo pancreático del quimo, frenar la acción de la pepsina gástrica, además de que crea un pH adecuado para la acción de las enzimas digestivas del intestino delgado. Las enzimas del jugo pancreático son la amilasa pancreática, que se encarga de digerir el almidón, pero también tenemos enzimas que se encargan de digerir proteínas como la tripsina, la quimiotripsina, la carboxipeptidasa y la elastasa. La principal enzima que se encarga de digerir los triglicéridos en los adultos será la lipasa pancreática, pero también tendremos enzimas que se encargan de digerir ácidos nucleicos, como lo es la ribonucleasa y la desoxirribonucleasa. Para evitar que estas enzimas pancreáticas digieran a las células del páncreas, estas enzimas pancreáticas las vamos a encontrar en su forma inactiva en el páncreas. Por ejemplo, en el caso de la tripsina, la encontraremos como tripsinógeno. Si por alguna razón se llega a generar tripsina accidentalmente dentro del páncreas, contamos con una proteína que es la inhibidora de la tripsina. Y esta proteína lo que hace es que esta tripsina, que fue generada de manera accidental, la vamos a inactivar nuevamente. Ya mencionamos que el páncreas no va a secretar estas enzimas pancreáticas en su forma activa, sino en su forma inactiva. Eso quiere decir que la tripsina no va a ser secretada como tripsina, sino como tripsinógeno. Este tripsinógeno, al momento de que es secretado hacia el intestino delgado, se va a encontrar con una enzima que se conoce como enterosinasa. Esta enterosinasa se va a encargar de activar esta enzima, pasando de tripsinógeno a tripsina. A su vez, esta tripsina va a influir sobre otras enzimas que estén en su forma inactiva, como es el quimiotripsinógeno, la procarboxipeptidasa y la proelastasa, pasando a su forma activa, que sabemos es la quimiotripsina, la carboxipeptidasa y la elastasa respectivamente. Como mencionamos al inicio, la porción endocrina del páncreas está dada por los islotes pancreáticos o también llamados islotes de Langerhans. Estos islotes de Langerhans están constituidos por 4 tipos de células: las células alfa, las beta, las delta y las células F. Las células alfa van a constituir el 17% de las células que conforman los islotes pancreáticos, y estas células alfa se encargan de secretar glucagón. Por otro lado, las células beta van a constituir el 70% de las células de los islotes pancreáticos, y estas se encargan de secretar insulina. Por otro lado, las células delta van a constituir únicamente el 7% de las células de los islotes pancreáticos, y estas células se encargan de secretar somatostatina. Las células F constituyen el resto de células de los islotes pancreáticos, y estas se encargan de secretar polipéptido pancreático.
Ahora, ¿de qué manera interactúan estas 4 enzimas? Bueno, sabemos que el glucagón se encarga de incrementar los niveles de glucosa y disminuir los niveles de insulina. En el caso de la somatostatina, esta actúa de manera parácrina, inhibiendo la liberación de glucagón e insulina de las células alfa y beta vecinas. Esta somatostatina también puede actuar como una hormona circulante, disminuyendo la absorción de nutrientes en el tubo digestivo. Además de esas funciones que ya mencionamos de la somatostatina, también sirve para inhibir la secreción de la hormona del crecimiento. Por último, el polipéptido pancreático se va a encargar de inhibir la secreción de somatostatina, de inhibir la contracción de la vesícula biliar y de inhibir la secreción de enzimas digestivas pancreáticas. Ahora, hablando sobre la regulación de la secreción de glucagón e insulina, recordemos que mencionamos que el glucagón se encarga de aumentar los niveles sanguíneos de glucosa y disminuir los niveles de insulina. Por el contrario, la insulina se va a encargar de disminuir los niveles sanguíneos de glucosa. Y como veremos más adelante, los niveles de glucosa se regularán por medio del glucagón y la insulina por sistemas de retroalimentación negativo. Por ejemplo, el nivel bajo de glucosa sanguíneo, lo cual denominamos como hipoglucemia, estimula la secreción de glucagón en las células alfa de los islotes pancreáticos. El glucagón actúa en los hepatocitos, acelerando la conversión de glucógeno a glucosa, lo cual, como sabemos, se denomina glucogenólisis, y promoviendo la formación de glucosa a partir de ácido láctico y ciertos aminoácidos, lo cual se denomina gluconeogénesis. Como resultado, los hepatocitos liberarán glucosa hacia la sangre más rápidamente y el nivel sanguíneo de glucosa, que estaba bajo, se elevará. Si la glucosa sanguínea sigue subiendo, el nivel de glucosa sanguíneo alto, lo cual denominamos como hiperglicemia, inhibirá la liberación de glucagón que se dio en un inicio. Esto por medio de un sistema de retroalimentación negativa. En el caso contrario de que la glucosa esté elevada, la hiperglucemia, esto estimulará la secreción de insulina en las células beta de los islotes pancreáticos. La insulina actúa en varias células del cuerpo, acelerando la difusión facilitada de glucosa hacia las células, especialmente hacia las fibras musculares. Acelera la conversión de glucosa en glucógeno. También aumenta la captación de aminoácidos por las células y la síntesis de proteínas, acelerando la síntesis de ácidos grasos. Disminuyen la conversión de glucógeno a glucosa y disminuyen también la formación de glucosa a partir de ácido láctico y aminoácidos. Como resultado, el nivel de glucosa sanguíneo cae. Si el nivel de glucosa cae por debajo de lo normal, la glucosa sanguínea baja, inhibe la liberación de insulina por medio de un sistema de retroalimentación negativa y estimula la liberación de glucagón. Como ya nos dimos cuenta, la regulación de la secreción de insulina y el glucagón depende mucho de los niveles de glucosa en la sangre. Pero además de esto, va a haber ciertas hormonas que afectarán la secreción de la insulina de una manera indirecta. Por ejemplo, tenemos la hormona del crecimiento o la hormona adenocorticotrófica, que van a estimular la secreción de insulina ya que elevan los niveles de glucosa. Otras cuestiones que pueden también activar la secreción de insulina son, por ejemplo, una estimulación por parte del sistema parasimpático. O por ejemplo, ciertos aminoácidos como la arginina y la leucina, que los vamos a encontrar en altas concentraciones en la sangre después de haber consumido algo con alto contenido proteico. También el péptido insulinotrópico, dependiente de glucosa, que es secretado por las células enteroendocrinas del tubo digestivo, va a estimular la secreción de insulina al momento de que detectan una mayor concentración de glucosa en el tubo digestivo. De esta manera vemos que la digestión y absorción de hidratos de carbono, así como de proteínas, van a estimular también la liberación de insulina. En el caso de la secreción de glucagón, esta se puede dar por una estimulación del sistema simpático, por ejemplo, al estar realizando ejercicio. Esta secreción de glucagón también se ve estimulada si los aminoácidos sanguíneos aumentan y los niveles de glucosa sanguíneos son bajos. Y esto puede ocurrir después de una comida que principalmente contuviera proteínas. Si el video fue de su agrado, sugerimos suscribirse, darle like y compartir para más contenido.